Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos, a las 20 horas a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, no te olvides de suscribirte al canal, poner me gusta, hacer los comentarios que quieras, activar la campanita de notificaciones. Lo mismo puedes hacer en la fanpage de Facebook de Caras y Caretas, puedes compartir en tu perfil, hacer también comentarios y elegir entre una gama de reacciones que van desde el me encanta hasta bueno, reacciones negativas que esperamos que no tenga el programa. Podés mirarnos por carasycaretas.com.uy, la página web de Caras y Caretas, que está bastante renovada, así que te recomiendo que la veas si no la has visto, y ahí puedes hacerte socio o socia de la comunidad. Y saludamos a los que nos están mirando por los cable operadores de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados a través de Cardinal TV, más de 100 cable operadores del interior del país. En la noche de hoy vamos a abordar en la ronda de análisis la próxima marcha nacional de la educación que se va a hacer este miércoles 15 de junio, y va a ser quizá una de las primeras grandes movilizaciones que están previstas por todo el movimiento sindical, por todo el movimiento social. Se espera que en el mes de junio haya muchas movilizaciones e incluso se culmine el próximo 7 de julio con un paro general del PIT-CNT entre las diversas ramas de trabajadores, trabajadoras que van a estar movilizándose. Están los trabajadores de la educación que, además de las cuestiones presupuestales, denuncian una cantidad de cosas que han venido sucediendo en ese ámbito, por lo cual hemos decidido hoy convocar, invitar para conversar con ellos y ellas a Sergio Somaruga, integrante de la dirección del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada, a Mariana Piris, secretaria general de la Asociación de Funcionarios de UTU y también secretaria de Interior del PIT-CNT, y Alejandro Sosa, integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. Así que vamos a la presentación y ya nos metemos a conversar con los invitados e invitadas de hoy. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que se están sumando a esta transmisión. Bienvenido, Sergio Somaruga, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Leandro. Además, estamos en víspera de un aniversario del programa, así que te felicito a vos y a todo el equipo. El próximo viernes, me permitís, eso me da pie para avisarle a la gente, aunque ya lo avisamos el viernes, pero vamos a seguir insistiendo. Este próximo viernes 17 de junio vamos a festejar los 2 años de Legítima Defensa. En realidad, Legítima Defensa comenzó a emitirse el 15 de mayo de 2020, así que vamos a estar cumpliendo en realidad 2 años y un mes, pero estábamos preparando este festejo, que es una emisión desde el Teatro El Galpón, con entrada libre, así que pueden ir a acompañarnos y a ver la emisión de ese programa, que va a ser un programa lleno de invitados e invitadas. Va a ser un programa más largo que los habituales, donde además del cierre artístico vamos a tener la presencia de José Pepe Mujica, de Fernando Pereira, de Óscar Andrade, la presencia de la intendenta Carolina Cose, el intendente de Salto Andrés Lima, la presencia de la dirección del PIT-CNT, tanto su presidente Marcelo Abdala como su vicepresidente José Lorenzo López, la presencia del senador Mario Vergara, entre otros y otras invitadas que nos van a estar acompañando en una noche larga donde vamos a hacer muchas entrevistas y nos va a permitir hablar durante un buen rato de la política, también de los movimientos sociales, de lo que está sucediendo en el Uruguay y lo que se viene. Un análisis creo que yo de primer nivel y además en un teatro. Va a ser nuestra primera emisión en un teatro, así que va a ser con público. Entrada libre, están todos y todas invitadas y además vamos a festejar los 2 años de este emprendimiento, esta suerte de proeza en la comunicación que hemos iniciado ya en el año 2020. Gracias, Sergio, además por recordarlo, me permite darle pie a la gente. Tremendo pase de gol, te digo. Tremendo pase de gol. Tremendo. Un centro que cabeceé. ¿Cómo no? Tenemos alguna experiencia en eso. Sergio,
ya has estado en este programa y también en Legítima Defensa de los Viernes. Se viene una marcha nacional de la educación organizada por la CESEU, por toda la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay. Eso incluye tanto a los docentes como a los trabajadores no docentes y a los estudiantes. En un contexto donde nadie escapa, que se viene la rendición de cuentas, ya los sindicatos, sobre todo la enseñanza pública, han denunciado los recortes que ellos cifran en 80 millones de dólares en el ámbito de la educación, pero además en general hay una denuncia de hostigamiento, podemos llamarlo así, de persecución a los sindicatos, a los docentes, a los estudiantes. Lo han denunciado incluso en nuestro programa todas las ramas, incluyendo los estudiantes del IPA, magisterio, los sindicatos de secundaria. Ha habido, toda la gente lo sabe, una comisión investigadora en el Parlamento con derivaciones penales, hostigamiento en general en todas las áreas, que ha incluido citaciones a comisarías a estudiantes, sumarios, suspensiones sin goce, intentos de destitución, todo lo que se nos pueda ocurrir, ¿no? O sea que ese contexto no lo podemos obviar. Pero si tenemos que decir, bueno, esta marcha nacional se acuerda con esta plataforma reivindicativa, bueno, ¿qué es lo que están planteando para este miércoles 15? ¿Cuál es la demanda conjunta que están haciendo los sindicatos de la enseñanza? Me parece importante primero hablar del bosque en el que se inserta este árbol, que es la movilización del 15. Hay una intensificación de las condiciones de adversidad general, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver con la radicalización de la política de ajuste, de concentración y extranjerización de la economía y el correlato que eso tiene en la vida de las familias trabajadoras a lo largo y ancho del país, que es el empobrecimiento, ¿no? 75% de la población vive o trata de sobrevivir a partir de los ingresos que produce su trabajo. Venimos 2 años consecutivos de rebaja salarial y eso ha traído un deterioro en la capacidad de consumo de la gente, pero a eso se suma también un feroz recorte en los derechos colectivos que tienen que ver con la educación. Hoy hemos hablado de 80 millones de dólares de recorte solo en la ANEP. No incluimos ahí lo que tiene que ver con la formación universitaria y con otras modalidades de educación o modalidades socioeducativas como las que se desarrollan a través del INAU. A la vista están los problemas que estamos teniendo también en salud pública. A veces la gente va a buscar medicamentos de primera necesidad y no los encuentra, ¿no? Hacía muchos años que no veíamos eso en el país. El problema del empleo es un problema mayúsculo, ¿no? El último trimestre del 2021 terminamos con un 11% de desocupación. Hay que remontarse muchos años atrás para ver eso, pero además de los que están en trabajo, el 10% está subempleado y tenemos un entorno, un 25% que vive de changas. Ya es pan hoy, hambre para mañana, la incertidumbre, el desasosiego. A todo ese contexto, además, tenemos una situación de mucha preocupación en la vida de la familia, de la gente, por la tasa espiralada de homicidios, ¿no? Que eso pone también a las personas en una situación de mucho malestar, de mucho miedo, ¿no? Entonces, hay una intensificación de las condiciones de adversidad para la vida de la gente. En ese contexto se inserta el problema de la educación. Con respecto a eso que estabas hablando, bueno, sí, la creciente, bueno, el mes de mayo se cerró con 42 homicidios y además algunos especialmente cruentos, ¿no? Lo que creo que cambia cualitativamente el carácter de la delincuencia de lo que se está viendo, ¿no? Pero también se registran en centros educativos situaciones de violencia, como la que denunciaron haber vivido los estudiantes y las estudiantes del Miranda esta semana, del Liceo Miranda, ¿no? Donde en varias oportunidades grupos concertados de personas ajenas al liceo, al punto de que la dirección del liceo tuvo que cerrar el liceo impidiendo la salida de estudiantes y la entrada de personas porque era cualquiera, ¿no? Pienso porque esto ha pasado, está denunciado en muchos otros liceos también, bueno, en otros liceos el ingreso de personas a patotear gente adentro, bueno, hay también denuncias de escuelas, no sé si han entrado balaceras, cosas, no sé, yo no tenía registro de eso, no recuerdo cosas así, ¿no? Sí que escaramuzas en la puerta, sí, pero este tipo de cosas...
Ahí lo que me parece que tenemos que reflexionar socialmente es que hay que cambiar el paradigma, hay que cambiar los lentes con los que miramos estos problemas. Yo empecé tu pregunta sobre la plataforma de la marcha haciendo un contexto general o poniendo el árbol adentro del bosque, porque el paradigma tiene que ser integral, tiene que ser holístico, tiene que ser de conectar los distintos fenómenos como parte del todo de la realidad, ¿no? O sea, lo que pasa a nivel de empleo, lo que pasa a nivel de precarización de las condiciones de vida, lo que pasa a nivel de recorte de los derechos colectivos, tiene después una repercusión en las condiciones generales de vida. Entonces, esta movilización del 15 tiene que ver con una respuesta unitaria, plural, nacional, que abarca todos los subsistemas de la educación pública y también la enseñanza privada, que nos sumamos con mucho compromiso a esta movilización y que tiene reivindicaciones propias, que ahora vamos a ir intercambiando con los compañeros y la compañera, pero ni que tal vez que está inserto en ese drama nacional. Por eso esta movilización también, el secretariado del PIT-CNT la venimos discutir, la vemos en el marco de un proceso que va a desembocar el 7 de julio como un punto de inflexión en un proceso de luchas más grande, porque el 15 tenemos la marcha, la movilización de la CESEU, el 16 de mañana COFE, en la tarde la Federación de Salud Pública, el 22 la Mesa Coordinadora de Entes, ayer movilizó la UNRWA, el 29 para el ZUNCA y el 30 una movilización muy importante, autoorganizada con el apoyo de la Convención, del PIT-CNT, de los trabajadores de los jornales solidarios y del Plan ABC, reclamando la continuidad de su puesto de trabajo a los efectos de tener algún ingreso, aunque sea muy precario, muy escaso y muy insuficiente para sobrevivir y seguir parando la olla, por lo menos en lo más fundamental. Entonces, cuando nosotros hablamos de el deterioro de las condiciones generales de la convivencia colectiva y el aumento de la violencia social que luego se traduce en delito, tiene que ver con estas circunstancias de las que estamos hablando, ¿no? Los países con más baja tasa delictiva son los países que tienen más prosperidad social. Los países como los de América Latina, en donde la desigualdad social es más prominente, más marcada, es la zona del planeta más desigual, bueno, los problemas de la violencia, del narcotráfico, de la desvalorización de la vida misma, bueno, pasan a ser la moneda corriente. La educación ahí tiene un papel para jugar, claro que sí. Pero el papel que tiene para jugar la educación no puede verse al margen de la política de hábitat, de vivienda, de la política de empleo, de la distribución del ingreso, de la profundización de los derechos sociales colectivos, porque eso en definitiva hace que una sociedad pueda encontrar el camino de la felicidad, que es de lo que se trata. Mariana Piris, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Flamante secretaria de Interior del PIT-CNT a partir del último congreso. Exacto. Esto te plantea, me imagino, como dirigente tanto de la Central como de AFUTU, un desafío muy particular, porque es una marcha nacional y justamente el área que te toca liderar dentro de la Central de Trabajadores es el interior, ¿no? O sea, imagino que están trabajando para que la marcha sea verdaderamente nacional y no solamente una marcha, digamos, metropolitana o de los sindicatos de Montevideo. Exactamente. Nosotros venimos trabajando en marco de CESEU y eso es importante, ¿no? Cómo esta estructura de coordinación de los sindicatos, de la educación, de la enseñanza, en conjunto con los gremios estudiantiles que hay en los diferentes territorios, también tienen su experiencia territorial de coordinación para muchas otras actividades que tiene la vida diaria de los movimientos sindicales y estudiantiles. Y eso es lo que hoy da el sustento para poder coordinar y organizar una marcha que sea realmente de carácter nacional, no solo de los sindicatos, sino que también el movimiento estudiantil que está participando, que forma parte de la CESEU, pueda también acompañar a nivel nacional esta marcha del 15. Y en ese sentido venimos coordinando con todos los compañeros de los diferentes sindicatos de la CESEU a nivel nacional para poder concretar el traslado de los compañeros ese día hasta Montevideo, la permanencia con todo lo que eso implica, ¿no? Mover gente de todos los lugares del país necesita un tiempo, una dedicación, un pienso y una coordinación bastante, que tiene que sumar muchas voluntades para para que después eso se concrete y se visualice con lo que va a ser la marcha el propio miércoles acá. ¿Cómo está diseñada la marcha? La marcha es la concentración en la explanada de la universidad y se marcha hasta la torre ejecutiva. En la Pero van a estar concentración a las viniendo 10.
como delegaciones o columnas llegan las de todo el país. delegaciones en los ejes de ruta que tiene nuestro país. Va a haber el eje de ruta 3 desde Bella Unión, pasando por y salen desde Salto, de Paysandú, levantan los compañeros de Yun. A partir de los ejes de ruta también desde Rivera viene el otro eje de ruta que llega hasta Montevideo, y después en la zona más costera desde Rocha, Maldonado, llegan hasta Montevideo, van a tener instancias de concentración en los diferentes espacios sindicales, casas sindicales, y después la concentración hacia la explanada de la universidad propia para concretar la marcha hacia la Torre Y Ejecutiva. esas columnas que vienen por los diferentes ramales, digamos, del país, ¿no? ¿Salen todas el mismo día, 15? O Algunas tienen necesariamente que salir antes por la distancia que tienen entre... De Bella Unión hasta acá tenés 8 horas. Entonces van a estar saliendo esos días, esa madrugada previa a la marcha, para llegar acá entre las 8 y 9 de la mañana, cosa que nos permita poder tener un espacio también de llegada de los compañeros y después de traslado hasta la explanada de la universidad. ¿Y se pretende hacer algún tipo de actividades en localidades del interior, esas columnas, o va juntando la gente y vienen para acá? Va juntando la gente y viene para acá. También cabe destacar que hay en varios lugares en los cuales van los propios plenarios intersindicales acompañando esta marcha y esta movilización y paro de los sindicatos de la educación. Van a hacer instancias locales también de movilización local o de agitación de prensa para poder instalar en cada uno de los territorios, en cada uno de los departamentos, esta realidad por la cual muchos están desplazándose hasta Montevideo. Porque acá hay una cuestión que siempre lo conversamos y que lo plantean los compañeros en el interior. En Montevideo capaz que 100 personas en una marcha multitudinaria no te mueve la aguja y no te genera gran diferencia, pero en los departamentos o en las localidades, 100 personas movilizándose y generando el hecho político en el departamento, en la ciudad, en la localidad, genera otra repercusión que permite en cada uno de los lugares poder instalar las reivindicaciones que hoy tenemos con respecto a esta marcha. Entonces, en ese sentido, también en algunos lugares del país van a haber simultáneamente algunas actividades generadas por las CCU que se generan en los departamentos, pero también acompañadas por los plenarios intersindicales para poder generar el hecho político, instalar el tema en la agenda pública de los departamentos, de las ciudades, pero también en términos de ir en un proceso de agitación y de planificación de lo que va a ser todo este mes de junio, que como decía Sergio, hay movilizaciones de muchos sindicatos hermanos para poder generar el mojón importante que es el 7 de julio con el paro general del PIT-CNT. Bienvenido, Alejandro Sosa. Buenas Otra noches. vez. Buenas noches, gracias por la invitación y bueno, sumarme obviamente al saludo por el aniversario, destacando la importancia de sostener espacios de comunicación contrahegemónicos como este. Bueno, le agradezco, Alejandro, por esa felicitación. Yo creo que, comentario, ¿no?, que este tipo de espacios, como el que inauguró Legítima Defensa, no quiero entrar en una jactancia porque no me interesa eso, pero sí creo que es un experimento que hay que reproducir, que funciona, que se puede. Obviamente no es sencillo, pero tiene un impacto. Muchísima gente lo ve, lo sigue viendo. Hace 2 años permite, por ejemplo, los movimientos sociales tener un ámbito donde expresarse. Este tipo de temas no siempre están en general no están en la televisión convencional, en los grandes medios. Y muchas veces las dificultades para desarrollar actividades está dada por esa imposibilidad de comunicarse que tiene nuestra sociedad, nuestros movimientos sociales y la posibilidad de contactarse con el resto de la población. No hay medios. Sin medios es muy difícil, ¿no? O sea, todos los esfuerzos de comunicación que hagas tienen esa limitación de que los medios les pertenecen al adversario, ¿no? Por lo cual creo que este experimento vale la pena y, insisto, es una cosa a reproducir. Pienso que no tienen por qué ser simplemente 100 o decenas o en el interior del país movilizados. Hay departamentos que han mostrado ya en estos años, por ejemplo, en el ámbito de la educación, una gran capacidad de movilización, también porque han sido especialmente hostigados. Es el caso de San José, ¿no?, que casi que desde el principio de este periodo se vio en el ojo del huracán,
hubo docentes y trabajadores de la educación suspendidos, sumariados, con procesos de destitución, y movilizó a la sociedad de San José, no solo a la parte, al cuerpo docente, a los jubilados de los docentes, a los ex docentes y a la sociedad, ¿no? Y algunas de esas cosas siguen en carpeta, porque no podemos obviar que hay todo un trámite penal ahora de esta comisión investigadora que se inició con aquello de las licencias sindicales, con el caso de Marcel Slamovich, pero también docentes en San José. Este es un tema que preocupa especialmente a los docentes en todo el país, sobre todo en secundaria, diría yo. Sin duda que es un proceso que apunta a todo el movimiento sindical y a los sindicatos de la educación en particular, pero que de algún modo ha tenido un experimento inicial en la federación. Como vos decís, en realidad el primer gran hecho que empieza a caracterizar esta situación de persecución antisindical es lo que sucede en San José, con los 15 compañeros y compañeras que sufrieron, como bien decías, un proceso sumarial y sanciones, destacando además este componente que es importante poner arriba de la mesa. Hubo 9 compañeros y compañeras que resultaron absolutamente inocentes de todo lo que se les imputaba para esta administración. Inocentes eran los 15. Pero esta administración reconoce la inocencia de 9 de ellos. Y aún así no consideró en ningún momento la suspensión de la medida cautelar que los tuvo 6 meses, sufriendo la separación del cargo. Es cierto que después sucede un reintegro, pero el hecho personal de estar separado del cargo, de tener que estar todos los días con incertidumbre, sufriendo por cuál va a ser la situación que vas a tener que enfrentar con ese proceso de sumario, es un sufrimiento que no te lo devuelve el reintegro de los saberes. Pero además hay otros que se les pidió la destitución. Llegó a pedirse la destitución, finalmente no se anduvo ese camino, era un disparate. Yo creo que en esto es importante destacar que en paralelo al proceso de sumario, nuestro sindicato desarrolló acciones a varios niveles, uno de ellos a nivel de la Organización Internacional del Trabajo, donde una potente denuncia elaborada por los principales catedráticos de Derecho Laboral de nuestro país planteaban el disparate jurídico que implicaba reabrir la causa y los fundamentos que llevaban al pedido de destitución. Tuvimos acá la presencia, tuvimos la fortuna de la presencia de los 2 principales dirigentes de la Internacional de la Educación, que estuvieron acá en el programa y que ellos mismos habían tomado como en sus manos la Internacional de Educación tiene representación en la OIT, ¿no? Entonces fueron y llevaron esa denuncia. Y vinieron acá a decir que era un escándalo. Vinieron al Uruguay, ¿no? Porque están en Ginebra, no sé, y estuvieron en el programa y estaban alarmados por ese proceso y comentando que lo estaban elevando a la OIT, ¿no? Efectivamente, la Internacional de la Educación patrocinó la denuncia de FENAPES a nivel internacional y los compañeros y compañeras que estuvieron en Uruguay expresaban no poder dar crédito de que esto estuviera pasando en Uruguay. La imagen que se tiene de Uruguay no se corresponde con esta persecución sindical feroz que se ha desatado. Y como vos mencionabas también, está todo el asunto de la investigadora a nivel parlamentario, absolutamente irregular en términos de proceso, con actores que son los que denuncian, los que investigan y los que condenan, y que desde el primer día nos trataron de delincuentes, de todo un poco. Todo eso que se dijo por parte de quien luego le tocó investigar, principalmente el diputado Esquipani, que es quien solicita la creación de esta comisión, era un prejuzgamiento que no podía dar otro resultado. Era imposible que la comisión investigadora llevada a cabo por aquel que ya nos había condenado diera resultados diferentes a lo que finalmente aparentemente va a dar. Esto se está votando el miércoles, el informe. Pero lo van a llevar a la justicia penal. Eso es lo que solicita el informe en mayoría, con un elemento que es fantástico. Los 6 compañeros de la federación, compañeros y compañeras, fueron citados a identificar qué delito reconocían. Es decir, ante una nómina de delitos,
que aparecían en el informe, se les solicitaba que dijeran cuál podrían haber cometido. Cosa que procedimentalmente es insostenible, que es un mamarracho jurídico, que estamos muy tranquilos de tener los elementos para colocar ante la justicia, si esto finalmente llega como se anuncia, con absoluta tranquilidad. Pero, de nuevo, lo mismo que a los 9 que finalmente no se los sancionó. Se hace transitar al sindicato este proceso, se desvía el foco, y hay otros procesos sumariales que quizás han sido menos notorios que también están vinculados a estos y otros temas, cuestiones vinculadas al uso de las carteleras sindicales, queriendo evitarse la propaganda sindical de la normal y habitual, que toda la vida se hizo y se seguirá haciendo, queriendo, como pasó en el último paro parcial de ADE Montevideo, impedir que los núcleos sindicales puedan reunirse adentro de los locales. Esto la administración no reconoce haber dado esa orden, aparentemente sería una iniciativa de mandos medios, pero esto sucedió. Algo así como que coliden los derechos a reunirte en tu lugar de trabajo con el derecho a parar. La situación se dio en varios liceos, no en uno solo. Entonces, es un conjunto bueno, la investigación del Liceo 16 por encontrar material sindical en sala de profesores. Se inició una investigación administrativa, es decir, no es un caso o dos casos, es una política, es sistemática y claramente tiene una intención de disciplinamiento, porque está claro que el sindicato no va a pasivamente dejar que transcurran ciertos procesos que son los fundamentales, que son los que nosotros planteamos que tienen que seguir en el centro de la preocupación, no perder el foco y de repente tropezar con la cáscara de banana que a veces te tiran, sino seguir enfocados en lo importante. La rebaja salarial en términos laborales, lo que es el recurso presupuestal de horas, los grupos superpoblados y la reforma educativa, que es la próxima batalla. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos, pero me interesa todavía conversar un poquitito más sobre este tema del hostigamiento, porque además de FENAPES hay referencia en todos los subsistemas y yo quiero saber cómo está el panorama, ¿no? A partir de las cosas que han sucedido y que más o menos podemos reseñar. Así que vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de las AFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. Si ves residuos fuera del contenedor, mandá foto y ubicación por WhatsApp y pasamos a retirarlos. 092-250-260. Montevideo Más Verde en línea. Bueno, hoy ONAFU ha hecho esta movilización y tiene como objetivo llamar la atención de las autoridades y la opinión pública como medidas de urgencia que estamos planteando de que ese 3% se pague no en agosto como está planteado, que sea como un aumento real de jubilaciones y pensiones. La otra cuestión que estamos planteando es una canasta de invierno y también cómo compensamos lo que se perdió con la BPC por parte de las jubilaciones y pensiones mínimas. Volvemos a Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Les decía que quería seguir un poco a ver cuál es el panorama del hostigamiento, porque estábamos hablando de lo que sucede en secundaria, pero podemos referir lo que sucedía en UTU, por ejemplo, un caso que fue bastante conocido en su momento cuando la presidenta de AFUTU, Mabel Mayo, le quiso acercar al presidente aquella
cartas y fue víctima de un hostigamiento en redes sociales, en medio brutal, ¿no? Que Mabel se lo tomó con cierta... Pero bueno, tienes una experiencia militante, bueno, es lo mismo cuando está más curtida, ¿no? Pero realmente fue un hostigamiento impresionante, ¿verdad? En el caso de la enseñanza privada, bueno, eso fue un caso distinto, pero también estamos hablando de docentes que por lo que habían publicado en su Instagram personal o redes sociales personales fueron en su momento separadas del cargo en algunas instituciones. Lo hablamos con Sergio en su momento en Legítima Defensa. Hace bien poco vino los consejeros de formación docente, el único consejo que se ha mantenido después de la LUC, y referían el caso de una docente de un CERP o de un centro de formación docente del interior, al que le habían entrado al CREA, o sea, bueno, esto, CREA creo que es, y como había dado en una clase, bueno, creo que ella era docente de Derecho o algo así, en fin, las modificaciones legales que incluía la Ley de Urgente Consideración en Educación, que no eran pocas, eran un montón, la habían sumariado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, para que observemos que es como que en todos los ámbitos, y bueno, las denuncias sobre qué pasa con los muros, cuando lo que pasó en el IPA, lo que pasó en el Instituto Normal, qué pasa con las cartelerías sindicales, la denuncia de violación de la laicidad, al punto que el propio Schifani llegó a presentarse en la Facultad de Arquitectura, o sea, en la universidad, una entidad totalmente autónoma, por la cartelería que habían puesto la intergremial docente, la intergremial de esa facultad. O sea, ese panorama de hostigamiento permanece. En FENAPES da la sensación de que sí, pero en el resto o se ha ido alivianando, como con las denuncias públicas, que han sido muchas también. Yo creo que el riesgo de los programas políticos, los proyectos políticos, que cuando llegan al gobierno imponen un autoritarismo económico, porque no hay nada más autoritario que el desempleo, el subempleo, la precarización de la vida, no hay nada más autoritario que la informalidad laboral, eso es autoritarismo, ¿no? Eso es recorte de libertades. Entonces el autoritarismo económico tiene la tentación autoritaria política como efecto añadido. Entonces puede ser autoritario en lo económico, desplazar, excluir y ser liberal en lo político. Es una contradicción insalvable. Entonces, esto que estamos viendo en la enseñanza tuvo un mensaje, un alarido, más que un mensaje en la LUC, ¿no? La LUC tenía un mensaje autoritario en términos de recorte de derechos civiles y políticos, sobre todo en el ejercicio de libertades sindicales, muy potente. Nos duele no haber podido remover esos artículos porque dejó esta condición jurídica en pie, ¿no? Que ya la vamos a poder revertir en algún momento, pero que hoy está vigente y que da ese viento de cola porque están pasando cosas muy preocupantes más allá de la enseñanza, ¿no? Los compañeros de Río Gas, trabajadores de Supergas, están siendo utilizados por la empresa como un subterfugio para explicar sus propias carencias productivas para abastecer a la población en un momento de pico de demanda del Supergas. Y generan un conflicto absolutamente artificial, y esto es muy grave, porque se sanciona a trabajadores por tomar medidas sindicales que están consagradas en el artículo 57 de la Constitución. Y yo no veo al sistema político ni al gobierno alarmado por esto, y es muy grave. Situación similar ocurrió en un barco mercante que trabaja en el dragado para UPM. 3 trabajadores sancionados por la empresa multinacional por adherir al paro. Y no veo al ministro de Trabajo poniendo el grito en el cielo y llamando al orden a esta empresa multinacional. Similar situación está ocurriendo en la industria láctea cuando se le niega el derecho al ingreso al trabajo a un dirigente sindical recientemente salido de la Dirección Nacional. Y así podemos seguir. Eso lo estamos viendo diariamente en el PIT-CNT. Cómo hay una arremetida, incluso transgrediendo tradiciones históricas y normativa vigente, de sancionar trabajadores por hacer ejercicio del derecho a la huelga, al paro, a tomar medidas sindicales. Y eso no es el gobierno que está digitando, no es el gobierno que llama por teléfono a Río Gas o a la empresa esta belga para que sancione. Es el mensaje, es la ambientación,
es el estado, es la composición del lugar que se está viviendo, ¿no? Y eso es muy preocupante, porque hay una arremetida antisindical que es clara, que viene acompañada además de un discurso que le endilga al movimiento sindical, bueno, una especie de demonización, ¿no? Economías crípticas, opacidad, falta de democracia, cómo se resuelve. El otro día estuvimos en el Parlamento discutiendo, por ejemplo, como PIT-CNT, con los senadores, el proyecto para crear las personerías jurídicas. Crearon un problema donde no existe. Cada 100 sindicatos, ¿sabes cuánto tienen personería jurídica? 92. Crearon un problema donde no existe. ¿Para qué? Para ambientar esta idea de que en los sindicatos falta cristalinidad, falta transparencia. Todo ese discurso antisindical, contra los trabajadores, va generando esta circunstancia. Lo que le pasa a los compañeros en FENAPE, obviamente que tiene que ver con un objetivo político de golpear al sindicato, pero se inscribe en un contexto mucho mayor y mucho más peligroso porque van contra todos, ¿no? Dentro de la enseñanza más hay otra particularidad, porque hay una arremetida antisindical, no cabe duda. Pero también hay una arremetida contra la libertad de cátedra. Sergio, por ejemplo, lo que sucedió en la escuela de Capurro, nosotros lo comentamos acá hace un mes, ponele. Esa actividad, para la gente que no recuerda, una actividad organizada por las maestras, la dirección, donde los niños y las niñas que estudiaban en esa escuela pública estaban recreando el juicio de los mártires de Chicago. Entonces había un niño que hacía de Spice, otro que hacía de, ¿no? Y apareció el video, pero una actividad completamente académica, podemos decirlo, porque en realidad estaban recreando lo que había, un hecho histórico que tiene tal trascendencia que se transformó en el Día Internacional de los Trabajadores, que está reconocido en nuestro propio calendario en el Uruguay, es un día oficial, un feriado oficial. Y sin embargo hubo una réplica en medios de prensa y en redes sociales de parte de legisladores y dirigentes del oficialismo que fue medio bestial, ¿no? Algunos senadores, como la senadora Bianchi y otros, pidiendo investigación, sumario y medidas disciplinarias contra las autoridades de esa escuela, ¿no? Pienso porque esto... la parte como la lucha cultural ya llega hasta el 1 de mayo, ¿no? No es... Claro, pero hay una lucha cultural que es interesante, que es la que no habitan los zócalos de la política, ¿no? Cuando la lucha cultural adquiere nivel, es interesante. Moviliza a la sociedad. Ahora, cuando la lucha cultural es un aluvión de disparates, descalificaciones, adjetivos de baja calaña, falacia, un certamen de falacia, ahí no es ni siquiera lucha cultural, es una especie de apología del odio que genera este contexto de situación, esta tentación autoritaria que está ahí, ¿no? Persiguiendo. Hay un caso que es paradigmático. Un docente de Senfores es donde se estudian las y los educadores sociales. Un docente está dando clase. Entra la directora, abre la puerta sin pedir permiso, ve al docente que estaba pasando un video, como un disparador didáctico, ¿no? Como usamos todos los docentes. Un video. Yo voy a decir el video para que lo vean después, que no lo haya visto y lo puedan ver calificar por su propio raciocinio. Se llama Mi amigo Nietzsche, el video. Resulta que a la directora le resultó peligroso el video y le inició una investigación administrativa con fines intimidatorios al docente por pasar el video Mi amigo Nietzsche. O sea, llegan al punto de esta primitivización de la paranoia. Ni siquiera son paranoicos lúcidos, son paranoicos primitivos. Entonces ven un docente pasando un video en donde aparece un niño leyendo un video de Nietzsche, un libro de Nietzsche, y la docente y la directora ya entendió que eso era violar la laicidad. Entonces es muy peligroso. Y lo que es peor es que desde el propio gobierno, que hay gente inteligente, culta y preparada, se deja hacer. Porque esto, qué sé yo, las autoridades lo saben. Y lo que convendría es una llamada por telefónica, citar a la directora, conversar, aclarar este tema. Pasó con el 20 de mayo, un liceo de secundaria, que la empresa de seguridad le impide a los estudiantes hacer actividades vinculadas a los derechos humanos. Una empresa de seguridad.
adentro de un liceo público, que le impide a los estudiantes ejercer un derecho que tienen como el derecho a ejercer la memoria histórica. Después se quejan de que los chiquilines no están para nada. Y cuando hacen cosas sustantivas, interesantes, proactivas, que tienen que ver con derechos, que tienen que ver con ideales, que tienen que ver con el camino correcto de las cosas, es esta composición del lugar que se ha formado, ¿viste, Leandro? Y Que el me parece que es la escándalo más que hicieron, preocupante. porque me parece que está bueno citarlo así como taxativamente, ¿no? El escándalo que hicieron por la intervención organizada por los estudiantes y creo que también docentes en el Liceo Francés, ¿no? Sí. Donde ponían, en el contexto del 20 de mayo, las fotos de los desaparecidos y desaparecidas, una impecable, además, una cosa de lo más cuidada, nada. Y también eso suscitó un escándalo en redes sociales, creo, una presión sobre la institución, que al final terminó retirando eso a pesar de que lo había Hubo un utilizado. lindo reconocimiento de madres y familiares que llegó al sindicato para que le hiciéramos llegar a los trabajadores por esa iniciativa que tuvieron los estudiantes con el auspicio. Estuvo muy lindo, además, Muy bueno, era muy como bueno. muy cuidado. Pero incluso en un liceo privado, ¿no? Porque, o sea, la lucha, esta disputa, no se detiene tampoco en el ámbito de lo público, o sea, no importa. Uno, viste que en un liceo privado, uno podría decir, bueno, ellos tratan de no mirar tanto. Total, han auspiciado que venga Milei a dar un discurso en un liceo privado de Punta del Este, ¿por qué no van a dejar que...? Y cuando los cuestionaste dicen, bueno, pero es un liceo privado, ahí no tenemos que... Ahora ponen fotos de desaparecidos y arman un escándalo, ¿no? Es medio impactante. Yo no quiero forzar la vinculación, pero es cuando quieren entrar gente al estadio con una camiseta de familiares y les impiden el ingreso a la cancha de Peñarol, que fue denunciado por Peñarol, o en el caso de la cancha de Progreso, porque tenían la remera aquella en homenaje a Tabaré Vázquez también, o le buscaban si había cosas de la papeleta rosada, ¿no? O sea, es una disputa en todos los... Y donde participan las autoridades de la educación, indudablemente, pero también la policía, ¿no? Lo que hicieron en el IPA es notable, ¿no? Borrar un muro artístico en homenaje a Nidia Zabalzagaray, ¿no? En UTU, ¿cómo está la cosa? Y nosotros venimos sufriendo también, capaz que una de las instancias más, de los golpes más visibles que hemos tenido fue esta instancia que tú nombrabas con respecto al hostigamiento que recibió en su momento nuestra presidenta en el marco de una movilización de todo el sindicato, pero también teníamos otras instancias previas a esta de compañeras sumariadas por lo que habían puesto en sus redes sociales a auspicio de la senadora Bianchi también, ¿no? Esto desde algunos espacios del gobierno no se dan de forma aislada hacia a un único sindicato, sino que entendemos que viene siendo un hostigamiento y un seguimiento a todos los sindicatos de la educación principalmente, y que quieren instalar esta idea que no servimos para nada y que somos nosotros el problema que hoy tiene la educación porque hacemos paro, porque somos quienes trancamos, ponemos el palo en la rueda para las transformaciones que quieren hacer en términos educativos, ¿no? En instalar también el desprestigiar el trabajo desde lo sindical. Y también venimos sufriendo en cada una de las escuelas, lo sufrimos con la campaña del referéndum, una campaña donde todo el movimiento sindical había encarado, había definido ir hacia el referéndum, y nosotros en muchas escuelas nos sacaban teníamos prohibido poner en la cartelera sindical la propaganda, ¿no? Y tuvimos una gran discusión en ese sentido de, bueno, hasta dónde tenemos nosotros o tienen la injerencia de poder definir qué ponemos en la cartelera sindical o no, con un espacio que es netamente sindical. Y después también hay mucha cuestión de inclinarse a dar señales de persecución y de hostigamiento que conlleva la autocensura, ¿no? Donde los compañeros y las compañeras claramente hay un clima, se percibe un clima muchas veces en las escuelas donde los compañeros no quieren decir ciertas cosas o cuidan qué es lo que dicen o qué es lo que dan o cómo lo dicen, porque justamente hay una percepción de que pueden ser plausibles de una sanción o de un sumario o de cualquier otro tipo de sanción por las cosas que se puedan incluso dar en el aula, ¿no?
En la UTU también venían denunciando a los docentes, por lo menos el año pasado, no sé si el desmantelamiento es la palabra, pero bueno, por lo menos una reducción del programa de formación profesional básica. Nosotros venimos sufriendo como educación técnica un gran desmantelamiento, ¿no?, de la educación técnica tecnológica como tal. Nosotros venimos con una orientación de la educación en UTU hoy que es mucho más, que se quiere asemejar mucho más a lo que es la educación secundaria, y deja de lado la esencia misma de la educación técnica, y en ese sentido el FPB, que era fue un programa de revinculamiento y que atendía a una población específica de estudiantes, se barrió sin ninguna argumentación concreta. Porque además era muy exitoso, ¿no? Tenía buenos resultados y además se reformuló en contra de lo que los docentes propiamente en su momento expresamos que no estábamos de acuerdo. Se reformuló, se bajó la cantidad de años. Eso no solo implica, no solo tiene una consecuencia en la calidad de educación y en el proyecto mismo hacia los estudiantes, sino que también hay una pérdida de fuente laboral, porque vos pasás de 2 años de 3 años a 2, con una reformulación también en lo que es la matriz de las asignaturas. Entonces, pero este no es el único recorte. Nosotros primero lo recortaron en cantidad de grupos, después lo recortaron en términos de la propuesta y de la cantidad de años que lleva esa propuesta, pero además también nosotros venimos sufriendo el desmantelamiento de todo lo que son la educación media profesional, los cursos de educación media profesional, que son apuntados a una población que quiere hacer en 2 años una formación profesional en una profesión, ¿no? Y se pasa a lo que son la educación media tecnológica, que es orientada a otra población que tiene perspectiva de más similar a un bachillerato, es un bachillerato tecnológico. Entonces, se viene apuntando también a los IAE, que son los institutos de alta especialización, y eso tiene un componente de que, primero, que es una bomba de humo, porque en realidad hoy tenemos la realidad de que muchos de esos IAE que se inauguran con bombos y platillos no tienen la infraestructura mínima de personal para garantizar el funcionamiento y el acceso a la educación de calidad de los estudiantes que van ahí a esos cursos. Tenemos una falta de presupuesto para el personal, para cargos como adscriptos y otros cargos de auxiliares y de gestión, pero ese foco en la educación superior y ese foco en la alta especialización que ellos quieren desarrollar barre con lo que es la tradición de la educación técnica que ha tenido históricamente la UTU, y que en realidad lo que están disfrazando es este desmantelamiento y esta desarticulación y el vaciamiento de la UTU. Alejandro, los docentes de secundaria han denunciado la pérdida también de horas, problemas con la toma de horas, ¿no? Muchísimos docentes no pudieron elegir horas, pero también después quedaron un montón de grupos sin docente asignados. Todavía estamos en junio, todavía hay liceos donde las familias dicen que no hay profesor de matemática, no hay profesor designado, o sea, no ha llegado nadie a mediados de año. Ese recorte de horas que ustedes denunciaban, ¿cómo es la situación ahora? ¿Se ha ido subsanando con los pasos de los meses? ¿O cómo quedó? Es un conjunto de decisiones que terminan en esta situación que vos describís de docentes sin horas y horas sin docentes. A ver, por partes, el recorte inicial que empieza a procesarse en 2021, cuando comienza el año, hablamos, todos recordarán la cifra de las 43.000 horas. Esto no se mantuvo en pie tal cual porque, iniciado el año, secundaria creó algunos grupos, fundamentalmente desdoblando grupos que estaban muy superpoblados, no razonablemente superpoblados en la lógica de la administración, porque 35, 40 no es un grupo desdoblable, ¿no? Estamos hablando de grupos de 120. Esos grupos se desdoblan. Wow. Y esta cuestión de creación de grupos redujo en parte
ese recorte de 43.000 horas, que tenía algunos componentes que eran muy claros y que no se revirtieron. La reducción de la carga horaria de los cargos de profesor orientador pedagógico, la eliminación de las 2 horas de coordinación por docente, la reducción de los cargos de director de coro y músico acompañante. Este año la reducción, la transformación de las horas de tutoría en proyectos de acompañamiento pedagógico con otras características, que no es la que de algún modo contemplaba las tutorías. Y en este año se volvió a procesar un pequeño recorte de grupos que también tuvo hablo de para 2022, un nuevo recorte de grupos, más pequeño que en la primera instancia, que también se subsanó en algún caso muy puntual. Los números absolutos son desconocidos. No hemos tenido, en términos concretos de grupos, de horas docentes, una respuesta a la pregunta que se ha hecho reiteradas veces. Pero lo que sí ha sucedido es que al crearse estos grupos empezado marzo, por ejemplo, está claro que aquellos docentes que no pudieron tomar horas en febrero porque no había grupos disponibles, hoy les resulta imposible acceder por horario, porque la organización del año ya es la que es, porque es un grupo en un liceo, un grupo en otro, es decir, no se genera un paquete de horas. Y además porque hubo retraso en el llamado de elección de horas, un mes sin llamado de elección de horas. Había grupos vacantes y no se llamaba a elección de horas. Hoy en día lo estimamos en el entorno de las 5.000 semanales, pero estuvo en 13.000 y en algún pico un poquito más también, de horas que no tenían docente. Dentro de las que existen para asignar, ¿no? Sacando las que ya se recortaron. Y entonces, esto que parece un problema solamente de gestión o de organización, implica un brutal ahorro económico, porque son semanas y semanas donde no se le paga el salario, y eso se hace a costa de que los chiquilines no tengan profesor de 1 a 2 asignaturas. Es, un mecanismo más de los pequeños que se han ido utilizando para generar. ¿Cuánto es una hora en plata? Una hora docente en plata. ¿Cuánto se ahorra la administración? No, bueno, la hora es por las cargas es unos 500 pesos. La hora... 5.000 horas por semana son 5.000 por 500. Claro. Son 2,5 millones por semana. Bueno, en fin, yo para ir cifrando cómo se generan los ajustes. Los ajustes se generan de manera macro, pero también en la micro. Pero en detalle, como demorar 2 o 3 meses el alquiler de una cancha donde los chiquilines hacen educación física. Ahí también hay un ahorro. Que uno puede decir, bueno, se ahorró 100.000 pesos, pero en un liceo, en 2 liceos, en 3 liceos. Estas estrategias se han utilizado. De repente tienen notoriedad pública, se denuncian y ahí aparece el alquiler de la cancha para hacer educación física. Pero en el liceo de al lado no. Y así vamos. Esto en la minucia. En lo macro es un recorte que, como decían al principio. No tenemos ahora la presencia de compañeros o compañeras de la FUM o de ADEMU, pero han denunciado el recorte, por ejemplo, en los comedores escolares, la posibilidad o no de repetir, el tipo de alimentación que más, que es medio también, es el recorte ya también así, por el mecanismo, pero que tiene impactos concretos, ¿no? Los niños que no pueden repetir el plato o que le mandan cualquier cosa. Teníamos un ministro de Educación que llegó a hablar de despilfarro, en referencia a la alimentación escolar. Eso es violencia también, ¿eh? Muy violenta. ¿Y si será? Y si ves los datos que hay, vamos a ir a un corte ahora, pero si ves los datos que hay, que salieron ahora del monitor, del área de monitoreo de la ANEP, y la brecha que se armó entre los quintiles entre los niños según quintil de ingreso, son impresionantes. Claro que hay cosas que están producidas en el contexto de la pandemia, ¿no? Pero son impresionantes y el Estado no estuvo ahí como para tratar de achicar esa brecha o morigerar un poco los efectos que iban a ser reales, ¿no? Y siempre los efectos reales se acumulan sobre la espalda de los más pobres, los más humildes, pero es impresionante los números que están ahora en el informe de monitoreo de ANEP. Vamos a un corte y enseguida volvemos con el último bloque de esta ronda de análisis sobre la Marcha Nacional de Educación del próximo miércoles 15 de junio.
Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. En Macro le abrimos las puertas al 2022. Un año con el carro lleno de esperanzas y con reencuentros repletos de felicidad. Con las mismas ganas de siempre, esperándote con una sonrisa, pero cuidándonos. Porque si algo sabemos los uruguayos es volver a empezar y multiplicar nuestro esfuerzo. Por 4, por 6 y hasta por 12. Juntos, como hace más de 30 años. Macromercado, también en el 2022 es negocio. Cuanto más compras, menos pagás. Las podas no van en el contenedor. Comunicate con el 1950-3000 y pasamos a retirarlas. Evita multas. Montevideo más verde. La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis, seguimos conversando sobre, a propósito de la Marcha Nacional de Educación que se está organizando para el próximo miércoles. Hemos hablado del hostigamiento, hemos hablado del presupuesto, hemos hablado de las condiciones de vida salariales que están viviendo los trabajadores, también las condiciones que están viviendo los niños, niñas, adolescentes que concurren a nuestro sistema educativo. Pero estamos también en el contexto de un gobierno que ha hecho mucho énfasis en que pretende proyectar una transformación educativa, ¿no? Una transformación profunda en la educación, incluso incluyó muchos de los artículos. Un capítulo bien importante de la ley de urgente consideración tiene que ver con modificaciones a la gobernanza de la educación y a determinados elementos conceptuales. Me imagino que eso forma parte de lo que va a estar también puesto en discusión por esta movilización. Pero nuevamente, para dar un poquito de contexto, hubo intentos de la ANEP de obstaculizar las reuniones de las ATD, de obstaculizar el Congreso en su momento de AFUTU, creo que, de intentos como de obturar la discusión, y hubo también una respuesta en las elecciones del CODICEN que fue notable, que fue la votación masiva de casi todo el cuerpo docente, en todos los subsistemas, rechazando la actual conducción, a números que llegó al 70%, ¿no? Al punto de que los sindicatos obtuvieron todos los cargos en el CODICEN, registrando una votación superior, muy superior a la de las anterior periodo, que había llevado de hecho a Robert Silva a ser consejero por el orden docente. ¿Qué están planteando? ¿Cuál va a ser el planteo en relación con este proyecto de transformación educativa, de nuevo marco curricular? Arranquemos. A ver, nosotros hemos caracterizado que el marco curricular es una de las tres patas del ajuste. Está el ajuste de derechos, que es lo que hemos venido hablando, está el ajuste presupuestal, que también lo hemos conversado, y está el ajuste pedagógico, que se relaciona con el componente presupuestal, porque ahí hay un vínculo que es dialéctico. La expresión pedagógica del presupuesto es esta reforma educativa que lo que viene, en definitiva, es adaptar, a adecuar al sistema a lo que se está dispuesto a invertir en él. ¿Por qué decimos esto? Porque hay una lógica de generar tránsitos acelerados por el sistema educativo
que básicamente apuntan o se expresan a través de la flexibilización curricular, de la adecuación de los contenidos al contexto, ¿no? Conceptos que da para profundizar y que están en la literatura educativa, evidentemente, más allá de estas intenciones, pero que tienen un componente muy claro, que es que los estudiantes transcurran y que no sea necesario para que avancen de un nivel a otro o que cierren ciclos educativos los esfuerzos que son necesarios. ¿Por qué digo esto? Si un chiquilín de un contexto muy desfavorecido necesita tutorías, becas, es decir, un conjunto de incentivos para que pueda transitar y culminar ese ciclo, y todo esto se recorta, lo que se apunta a empezar a generar es que lo transita igual, pero en otras condiciones. Y acá viene la adecuación al contexto, y entonces resulta que empezamos a encontrar diferencias entre instituciones educativas que tienen que ver con los resultados educativos que allí ocurren, pero todos tenemos claro que lo que determina los resultados educativos de manera estructural es la desigualdad social. No hay contextos geográficos, culturales, religiosos en el Uruguay que digan adecuemos al contexto para atender ese tipo de realidades. No, no. Estamos hablando adecuemos a la desigualdad social. No hay intervención de la genética, como diría la directora Jennifer Chenro. Claro que no. De la gente de la colonia. Y lo terrible de esto es que nosotros sabemos que el sistema educativo reproduce desigualdades. Lo tenemos claro. La pedagogía crítica ya nos enseñó eso. Pero también sabemos que el sistema educativo es un canal de movilidad social. Cuando vos empezás a definir tu suerte a partir de lo que pasa en la educación, en función de la institución a la que vos asistís, en realidad pasás de un sistema que permite esos grados de movilidad a un sistema de castas. Si a mí me toca la escuela de mi barrio y esa escuela del barrio, en función de que la LUC autoriza que se ranqueen, porque se pueden publicar resultados por institución, si esa escuela es la última de la fila, entonces resulta que mi papel que dice que terminé el bachillerato en realidad vale menos que el que va a la que está primera. Entonces la desigualdad se reproduce por esa vía. No se reproduce en función de tus resultados, que sabemos que reproducen desigualdades, sino ya el propio sistema estructura las castas educativas. Y es terrible porque en realidad es la forma de adecuar el sistema educativo a este presupuesto, y que en lo que se ha instalado como parámetros de éxito nos van a pretender convencer en unos años que gastando menos lograron mejorar los resultados. Y es muy difícil desmontar ese discurso, pero tenemos que desde ya empezar a desmontarlo. Pero yo te decía que es dialéctico, ¿y por qué lo digo? Porque también hay una concepción absolutamente privatizadora y mercantilizadora. Entonces, como se concibe a la educación como inversión en capital humano, lo que te termina pasando es que la lógica del capital se impone. Y entonces no tiene sentido gastar más para ganar menos. Hay que invertir menos para ganar lo máximo posible. Entonces, si vos estás formando a un chiquilino o una chiquilina que su destino laboral es acceder a un trabajo precario, en la lógica del capital humano no tiene sentido. Pero ¿cuál es el planteo de esta transformación curricular? Flexibilizar. ¿Cómo se verifica? Está bien, conceptualmente, pero ¿cómo se verifica en la práctica? ¿Qué es, hay un planteo más allá de un diagnóstico, un discurso teórico? O sea, en la práctica, ¿qué es? Pasa que el marco curricular tiene ausencias importantes. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, que no está en el marco curricular, que seguramente vendrá de forma inconsulta, impuesta y de espalda a las comunidades educativas y a las familias, como pasó con el documento marco curricular. Porque todo lo que tiene que ver con los planes y programas no está. Todo lo que tiene que ver con el REPAC, con los pasajes de grado, esto que decía Alejandro, de acelerar las trayectorias, el pasaje, no está. Son todos presupuestos, está ahí, está en la nebulosa. Uno sabe que van para ahí por el marco estratégico en el que se inscribe esa literatura. Pero el marco curricular, a mi entender, lo que establece
es el cambio de los fines de la educación. Y ese es la clave, ¿no? Cambiar los fines de educación. La educación media en Uruguay siempre fue propedéutica, siempre fue preparatoria para los estudios superiores y con un perfil, digamos, con un perfil deontológico de la formación cultural integral. El deber ser es formar sujetos críticos, autónomos, reflexivos, culturalmente amplios y que estén preparados para cursar estudios superiores. Eso cambia claramente con el marco curricular, porque el marco curricular pone increíblemente como elemento de carácter superior el empleo, la formación para el mercado laboral. Inclusive con algo muy llamativo, que a mí me sorprende cómo pasó casi que desapercibido, que en esto de decir, miren qué mal que funciona el sistema educativo, que tenemos un alto índice de desempleo juvenil, como que el desempleo juvenil no tenga que ver con la política económica del gobierno, sino con el perfil de egreso de la educación media, ¿no? Pero además miden el desempleo juvenil a partir de los 14 años. Y vos sabés muy bien que a los 14 años en Uruguay el trabajo es ilegal. Entonces están midiendo el desempleo juvenil a partir de una ilegalidad, cosa que en un documento de autoridad de la educación me pareció muy grave. Pero yo creo que hay un problema de no entender. Este marco curricular no tiene evidencia empírica y está de espaldas a la perspectiva histórica. Porque vamos a tomar como base el problema del empleo juvenil. Vamos a tomarlo como base y el papel de la educación. ¿Qué dice la realidad? ¿Qué dice la evidencia empírica? No la ideología que sostienen estos proyectos. Ideología tecnocrática, banco centralista, en fin, que tiene banco central subordinada a los organismos de crédito. Banco mundialista. Banco mundialista. Cuando analizamos el desempleo por niveles educativos, quienes no terminaron el ciclo básico, el desempleo está en un 8,8%. Quienes no terminaron secundaria están en un 8,9%, que no terminaron bachillerato. Quienes no terminaron la educación terciaria, en un 8,4, 8,5%. Los que terminaron la universidad, ¿el desempleo de cuánto es? De un 1,8. Es decir, la evidencia empírica indica que a mayor nivel de formación, menor desempleo. Pero que eso hoy no alcanza con terminar el bachillerato. Entonces, las reformas educativas que tienden a subordinar el proceso de la educación media al mercado laboral están de espalda de la realidad. Hoy, preparar a una chiquilina, a un chiquilín para una inserción laboral fuerte implica prepararlo para que haga estudios universitarios. Lo dice la evidencia empírica, el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, dicen programar una reforma educativa para la inserción laboral de los jóvenes de espalda a la evidencia empírica de lo que nos dicen los propios organismos estatales de qué pasa con el desempleo juvenil y qué pasa con el desempleo en relación a la formación educativa. Entonces, ni siquiera a ese fin que apuntan esta reforma que están planteando viene a dar respuesta. Porque hoy más que nunca teníamos que estar preparando a la gurizada para que llegue a la Universidad de la República y para que egrese. Pero para esto, claro, tenemos un problema que la educación no puede resolver. La FAO está diciendo que el 20% de los hogares uruguayos tienen inseguridad alimentaria. El 19% de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años duplica la pobreza de los adultos. Somos uno de los países del mundo con más pobreza infantil y adolescente. Entonces, claro, después eso se nota también en el problema del abandono. Cuando vamos a analizar el abandono, dicen 6 de cada 10 no termina secundaria. Es alarmante, ¿verdad? Cuando ellos dejaron el gobierno, 3 de cada 10 no terminan secundaria, en la educación media. Ahora, cuando ponemos la lupa ahí, ¿qué encontramos? Con que 8 de cada 10 que no terminan vienen de los hogares más pobres. Entonces, sostener a los chiquilines y a las chiquilinas de los hogares más pobres en el sistema educativo para prepararlos para que vayan a la universidad y se fortalezcan desde el punto de vista de su inserción laboral y su realización personal, implica más presupuesto. Más presupuesto no solo en educación, en vivienda, en empleo para las familias, en cobertura de derechos, en becas. ¿Qué hicieron con las becas? 9.000 becas del programa Uruguay Estudia, ¿dónde están hoy?
en la familia de esos 9.000 estudiantes ya no están más, porque las eliminaron. Entonces, esta reforma está de espalda a los objetivos que ellos dicen tener para reformar la educación. Y no hay una contradicción, Mariana, porque si vos planteás que hay que ajustar la educación a la necesidad del mercado laboral o ajustar la educación secundaria o bachilleresca, pero para una inserción laboral rápida en lugar de la tradicional vía para ir a hacer estudios superiores, universitarios o terciarios, universitarios, en fin, estudios superiores. Y no hay una contradicción en eso y a la vez lo que están denunciando los docentes y las docentes de UTU, un desmantelamiento de una institución que tradicionalmente se consideró que era una forma donde los jóvenes y las jóvenes podían ingresar con una aspiración de desarrollar un oficio o algún conocimiento técnico que les permitiera insertarse en el mercado laboral más rápidamente, ¿no? Yo creo que no, porque en realidad lo que apunta a esta transformación es generar mano de obra barata que se adecue a las empresas al mercado que tenemos hoy. La esencia mismo de la UTU es tener trabajadores calificados, pero que además dentro de su trayecto en la UTU puedan tener continuidad y que puedan llegar hasta la formación terciaria dentro de una profesión, que no significa que estés generando un obrero calificado solamente, sino que también hay un componente en la educación técnica que tiene que ver con la formación de la persona, con la formación ciudadana, que es fundamental. Y esto lo que está haciendo en realidad centrando el foco, poniendo el foco en las competencias, lo único que hace es barrer toda esta parte de poder razonar a qué mercado nos estamos insertando, ¿no? ¿Cuál es la educación que estamos teniendo en las escuelas técnicas? Pero que además esto, a mí me gustaría poner un componente acá, hacer un énfasis en una de las cuestiones que se vienen conversando, y es cómo esto aterriza, ¿no? Porque nosotros hoy tenemos una propuesta de marco curricular que es bastante general, que por eso también en parte las ATD fueron todas el mismo día, sin tener en cuenta que hay especificidades de los subsistemas que tienen que estar contemplados y que además hay una gran cantidad de trabajadores que son compartidos entre los subsistemas. Cosa que impidió la participación en todas las ATD. Por ejemplo, yo trabajo en UTU, pero también puedo trabajar en un liceo y tuve que elegir a qué ATD asistir para discutir este marco curricular y no poder abarcar la especificidad de donde estoy trabajando, ¿no? Si estoy en una UTU o si estoy en el liceo. Pero que además esto que viene planteando Sergio, ¿no? Es cómo aterriza a los diferentes territorios en el interior. Porque esta gente pobre, ¿no? Estos gurises que hoy nosotros sabemos que están en situaciones extremadamente vulnerables. ¿Dónde están? ¿Cómo nosotros identificamos cuál es la ubicación geográfica que tienen y cómo nosotros llegamos con una propuesta educativa que los inserte, que los contenga y que les genere una educación de calidad y una profesión, ya sea si quiere ir a la universidad o si quiere seguir su formación profesional dentro de la UTU o en otro ámbito, ¿no? Puede seguir la formación docente. Pero si nosotros no tenemos la institucionalidad, si nosotros no llegamos a los territorios, al interior y al interior más profundo, con la descentralización, en su momento como surgió la descentralización de la universidad y la creación de la UTEC en el interior. ¿Cuál es la perspectiva educativa que tienen los gurises en el interior? Si no hay posibilidades económicas reales de que las familias puedan no solamente sostener las trayectorias educativas básicas, como es el ciclo básico del bachillerato, sino que si te quedas sin propuestas terciarias en los diferentes lugares del país, sostener económicamente la trayectoria terciaria en otro lugar implica que tengas que sostener dos casas. Implica que los chiquilines tengan que moverse desde su lugar de origen a otro departamento a estudiar. O a otro departamento que puede ser el que está al lado, pero si tu elección es algo que no esté en esa oferta educativa, tenés que trasladarte a otro lugar más lejos. ¿Cómo sostenés económicamente, materialmente esa trayectoria? Si no hay una inversión desde el Estado en becas
o en otras opciones que puedan acompañar a eso, porque hay un fuerte recorte en las becas también, hay un fuerte recorte en becas de formación docente, en la universidad, en lo que era las becas de educación media también hubo un gran recorte en eso. Entonces, si además de las condiciones subjetivas generales, ¿no?, de la situación del empleo, de la agudización de la pobreza, de otras herramientas sociales que teníamos para poder acompañar las trayectorias de los chiquilines en situaciones complejas, socioeconómicas complejas. Si todo eso está 10 veces peor y además no tenemos la oferta educativa en los territorios, ¿cómo nosotros pretendemos como sociedad tener, ya sea trabajadores universitarios o en profesiones técnicas, con una real capacidad de poder hacer o transitar esas trayectorias? Es imposible. O sea, cuando nosotros peleamos por presupuesto, que venimos con un presupuesto bastante magro, también estamos peleando no solamente, porque a veces se puede traducir que estamos peleando únicamente por salario o por condiciones laborales, sino que también estamos planteando estas situaciones arriba de la mesa, ¿no? Porque si no hay plata, no hay descentralización. Si no hay plata, no hay ofertas educativas en los diferentes lugares que puedan contemplar las situaciones particulares que tienen los chiquilines, y si no hay plata, no hay acompañamiento a esas situaciones que puedan permitir sostener las trayectorias. La verdad que me parece que para completar el panorama, hoy no pudimos contar con la presencia de estudiantes, aunque vamos a tratar más adelante. También me parece muy importante la posición o lo que están expresando los estudiantes en los diferentes subsistemas, por lo menos en secundaria, en UTU y en la Universidad de la República, en relación con lo que está sucediendo. Pero, aunque no hemos podido para el día de hoy tenerlos, sí me gustaría referir algunas cosas que han trascendido, sobre todo a nivel de secundaria, porque los estudiantes también han denunciado que están siendo perseguidos, que los gremios están siendo perseguidos, que les sacan los carteles, además de las situaciones de violencia que se están denunciando eso. Pero, porque claro, en la universidad eso es completamente distinto, ¿no? Y en el caso de la UTU no tengo presente. Pero es una cosa que está claro que lo denuncian en secundaria y lo denuncian los estudiantes de formación docente. Incluso acá cuando estuvo la representante del IPA, del CEIPA, en el Consejo de Formación Docente, hablaba de que estaban viviendo con miedo la realidad, ¿no? Y eso me parecía como que estaba bueno destacarlo, porque es terrible, ¿no?, que los estudiantes estén viviendo con miedo su propia participación dentro de la cosa educativa que los involucra. Invitamos un poco las características de la marcha, porque ya estamos cerrando. Va a ser este miércoles 15, saliendo de la universidad, de la explanada de la universidad. ¿A qué hora? A las 10 horas. A las 10 horas va a salir desde la explanada y va hacia Torre Ejecutiva. Hacia la Torre Ejecutiva. Pasando por el Ministerio, ¿no? Por el Ministerio. Pasando por el Ministerio de Economía. Exacto. Por el Ministerio de Economía, exactamente. O sea, 18, baja y sube. Y es importante esta referencia. Quiero hacer solo un comentario más, porque con relación a lo que venía sosteniendo Mariana, porque las transformaciones profundas requieren, en el campo educativo y social, requieren de inversión para el desarrollo. Y nosotros venimos escuchando hace tiempo, bueno, pero tuvimos la pandemia y ahora la guerra o el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Entonces tenemos que ser muy claros en poner algunas evidencias arriba de la mesa. El Uruguay en el 2021, su economía creció un 4,5%. Uruguay en 2021, la industria cárnica solo por exportaciones, sin contar el mercado interno, facturó $7 millones por día. La industria celulósica facturó más de $4 millones por día. La producción sojera aumentó con respecto al 2020 un 20% el valor de sus exportaciones. Eso en el 2021. En el 2022, solo en el mes de abril,
las exportaciones del agronegocio, según el Instituto Uruguay 21, 37 millones de dólares por día facturó el agronegocio. 1.100 millones de dólares en 30 días. Entonces, la inversión para el desarrollo requiere de presupuesto, requiere de plata. Y este no es un país pobre que no tenga las posibilidades para invertir para el desarrollo. Tiene que tomar decisiones estratégicas. Y las decisiones estratégicas implican pensar en una, entre otras cosas, en una profunda transformación del esquema de distribución social de la riqueza generada por el trabajo. Esto me parece muy claro. Esto va a estar en la movilización y en las oratorias de los compañeros, de Elvia, de Emiliano, en la movilización, y va a estar en todo este recorrido de movilizaciones que hablábamos al principio, y por supuesto el 7 de julio. Tenemos que dejar claro que Uruguay no es un país pobre, tampoco es un país rico, pero claramente no es un país pobre. El problema que tenemos, como hoy señalaba Alejandro, es que es un país desigual. Muchas gracias Sergio Somarúa por habernos acompañado, gracias Mariana Piris, gracias Alejandro Sosa. Les recordamos entonces a todos que el próximo miércoles 15 de junio, a partir de las 10 de la mañana, desde la explanada de la universidad, va a estar convergiendo esa serie de movilizaciones que vienen desde todo el país para constituir esa Marcha Nacional de la Educación en un día donde además va a haber paro general en la educación en todos los... Bueno, yo te robo un minuto más, porque en realidad nosotros en la enseñanza privada, por cuarto año consecutivo, estamos conmemorando el Día Nacional de los Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada, una conquista que obtuvimos por ley, la 19.750. Entonces nosotros estamos convocando, adhiriendo, movilizando, pero ese día no vamos a estar de paro porque estamos conmemorando el Día Nacional de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Enseñanza Privada. Además en los hechos significa un asueto en general. Es un asueto general. En general, o sea, tampoco va a haber clase en la educación. No va a haber clase en la enseñanza privada. Así que bueno, los que interese concurrir puedan, ya saben que están convocados, porque además la convocatoria es general, no solo a los trabajadores y a los estudiantes, también a los padres, las familias, las madres, en fin. Gracias Sergio, gracias Mariana, gracias Alejandro, gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte y ya venimos con un café con Víctor Hugo Poppi velando acá en Legítima Defensa, segunda dosis. En Macro le abrimos las puertas al 2022. Un año con el carro lleno de esperanzas y con reencuentros repletos de felicidad. Con las mismas ganas de siempre, esperándote con una sonrisa, pero cuidándonos. Porque si algo sabemos los uruguayos es volver a empezar y multiplicar nuestro esfuerzo. Por 4, por 6 y hasta por 12. Juntos, como hace más de 30 años. Macromercado, también en el 2022 es negocio. Cuanto más compras, menos pagás. Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 20 22, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono, así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 20 22 y estaremos junto a vos. Soy suscriptor de Caras y Careta porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Bienvenido, Víctor Hugo Poppi velando. ¿Cómo te va? Bien, buenas noches, Leandro. Poppi. Te va mejor que tu tocayo. Luchar. Sí. Me estás hablando de Leandro García Morales. Sí. O sea, ¿sabes qué dolor que me produjo? Dice que la intención es renovar el cuadro Aguada, que... Viste que entre los acontecimientos de esta semana en el Parlamento se le hizo un homenaje. Los 100 años de Aguada. Sí.
Un homenaje significativo, importante, de esa institución señera de nuestro básquetbol que... Y acá tuviste uno de sus presidentes. A El Hugo profesor Rodríguez. El profesor Hugo Rodríguez fue presidente de Aguada. Aguada fue fundado el 28 de febrero de 1922. Así que este año cumplía, la gente me va a perdonar este desliz aguatero, pero se le hizo hasta un homenaje en el Parlamento. Sí. Pasemos a esto. Popi, vamos a recordarle a la gente que el próximo viernes, 17 de junio, vamos a festejar los 2 años de Legítima Defensa haciendo una transmisión muy especial desde el Teatro del Galpón, con entrada abierta al público, o sea, una transmisión con público. ¿Cómo estás para hacer el café con Popi en el escenario? Y ahí con público. ¿Tenés algún tipo de pánico escénico para esas cosas? No, tengo mi experiencia de dirigente estudiantil, hablando en las asambleas, pero no... Bueno, esto va a ser como una asamblea de televidentes. No, realmente queremos, ¿no? Que todos los que puedan acompañarnos, todos los que tengan esa posibilidad, el Teatro de Galpón, además es una sala principal, el Teatro de Galpón es una sala bastante grande. Sí. Muy lindo. Vengan, va a ser para nosotros todo un experimento, nunca lo hicimos esto, hacer una emisión en vivo, así desde el teatro, con público. Estamos todos un poquito ansiosos, un poco nerviosos, pero bueno, va a ser una forma de festejar 2 años de Legítima Defensa y además creo que por el nivel de los invitados, las invitadas, va a estar bien interesante el programa y va... No se hace eso, no se ha hecho con la televisión, ni la abierta ni la otra. Yo no recuerdo, pero quizá haya, siempre... Los antecedentes son tantos que uno no los conoce todos. Popi, analicemos un poquito lo que pasó esta semana, quizá arrancando un poco con las repercusiones de aquella reunión de Anchorena que estuvimos comentando el domingo pasado. Sí, a mí la declaración que me pareció más urticante es la de Javier García. La de la lealtad institucional. La lealtad institucional. Acá. Claro, porque si además... Una cosa que varias veces comentamos es que la actitud de lealtad se tuvo de parte de la oposición. En el caso de la pandemia fue muy claro. La Copa me parece que está cubriendo el tuit de Javier García, para que la gente pueda leerlo, ¿no? El FA emitió declaración sindical a tono con quien realmente lidera la oposición. 2 puntos, el PIT-CNT. Después de 2 años de augurar todos los males en pandemia, radicalizan y dividen. Estuvieron 15 años en el gobierno y no aceptan la derrota, no tienen lealtad institucional, tuiteó el ministro de Defensa, después de esa reunión en Anchorena. Sí, hermano, yo te decía lo de la lealtad institucional que me parece que quedó demostrado en todo el tiempo de la pandemia, que en otros países se opusieron a las medidas restrictivas que había, desde el uso de tapabocas hasta la vacunación, y acá la oposición jugó. Incluso recuerdo tus llamados a vacunarse. Ahí se jugó firmemente. Pero además se cambia el argumento, ¿no? Porque antes, cuando gobernaba el FA, era al revés. El PIT-CNT era el brazo sindical del Frente. Ahora, el Frente es el brazo político del PIT-CNT. No, es muy duro el tuit de Javier García. ¿Qué esperábamos de la reunión de Anchorena? Recordemos la circunstancia. El presidente cita a sus más estrechos colaboradores, todos de su sector político, ni siquiera del Partido Nacional, del herrerismo. Estaba presente el ministro Heber, el ministro Javier García. Todos. Ahí está, todos. La agrupación, todo. Estaba Javier García, estaba Heber, estaba Álvaro Delgado, estaba su publicista. La FLUF. Y en ese selecto grupo, uno esperaba una reunión secreta, reservada, se esperaba que salieran, no sé, ideas, proyectos para abordar los problemas más acuciantes que hay en este momento y que el gobierno identifica, como lo identifica toda la sociedad. Y lo que salió de ahí fueron una andanada de tweets y declaraciones de los mismos que estaban en la reunión, pero también del resto de los dirigentes de la coalición, de todos los partidos, ¿no? Estaba Ope Pasqué, Pablo Mieres, hasta el embajador Luis Hierro López, todos atacando virulentamente al Frente Amplio, ¿no? Yo creo que hay 2 lecturas a hacer. Una es que
que se abrogelaron después de la votación del referéndum. Y lo que dicen que la gente votó a favor del gobierno. Está bien, pero fue la mitad contra la mitad. ¿No? Entonces me parece que aquello que uno pensaba que después de esa votación, de esa demostración de la población, podía haber una apertura hacia una negociación con la oposición. No. Es al revés. Es como que tomaron mayor impulso sus proyectos, ¿no? Y segundo, creo que también hay una lectura de cuál es la realidad del país. Porque yo me acuerdo que hace 2 semanas atrás, Penades salió a decir que no había emergencia alimentaria ni carestía en el país. Pero después las medidas que toma el gobierno son para atender la carestía y la emergencia alimentaria, ¿no? Entonces hay una realidad que ha ido cambiando negativamente para el gobierno, que se refleja en las encuestas, pero no se refleja en la vida cotidiana de la gente, que hay que atenderla. Conectémoslo con la reunión que hubo en el Hotel Hyatt el lunes 6, que trascendió, por ejemplo, en el semanario Búsqueda, se hace un recuento prácticamente de lo que sucedió ahí adentro. Hubo otras filtraciones. Se junta la plana mayor del Partido Nacional, incluso con la presencia de Iturralde, de intendentes, blancos, todo. Y primero, Suaz Navar, equipos, les hace un análisis de situación. Y después analizan, todos ahí, cuál intercambian y qué es lo que hay que hacer. En el análisis que hacen, dicen puntos positivos, según se reseña Búsqueda. Bueno, ninguna de las fuerzas de la coalición tiene en este momento condiciones para disputarle el liderazgo al Partido Nacional de esta coalición. Eso es un punto positivo. Puntos negativos, dice. El Frente Amplio, incluso siendo oposición, ha logrado imponer el relato de que hay un desborde en seguridad pública. Relato, carestía y hambre. Sí. Y además de que el Partido Nacional representa los intereses de las élites, ¿no? Que además merece un comentario de Botana, según reseñó Busca, que dice, bueno, si todos acá viven en Carrasco y en Pocito, en Putacarreta, ¿qué esperaban? Se ve que Botana dijo, bueno, si le falta boliche a todos acá, ¿no? Sí, claro. Y entonces la conclusión, la estrategia, que después incluso se quejaban, porque eso dice la reseña de Búsqueda, de que al final las filtraciones terminaban siendo un striptease de nuestra estrategia, es salir a atacar con virulencia a la izquierda. Y mucho de haber salido de ahí. O de ahí de Anchorena. Claro, de Anchorena. De Anchorena y del Hyatt, que hay, por ejemplo, el viernes, creo fue que leí, Sanguinetti, diciendo, el Frente Amplio le entregó el país al narco. Y ahora está exorcizando, dice. Impresionante, ¿no? Y lo que pasó en la interpelación, la violencia así de... Creo que están alcanzando un grado de mal humor que lo aleja de aquello. ¿Te acordás las conferencias de prensa cuando la pandemia? Sí, ¿te acordás? Todas, de buen modo. También Delgado aparecía como... Pero yo no sé si están perdiendo la paciencia, me parece, ¿no? Lo de Beatriz Argemón es claro, ¿no? ¿Sabés que en el análisis que hace mi viejo, en Caras y Caretas, el viernes, dice algo que a mí me parece interesante, ¿no? Es como que no hay lugar para los tibios, ¿no? Como que la orden desde la cumbre del gobierno es los que quieran competir se van a tener que batir mostrando los dientes, ¿no? No hay lugar para ese espíritu como conciliador de Álvaro Delgado, ¿no? ¿Querés? No, por eso digo el cambio de discurso de Delgado, es notorio. Está fuerte, ¿no? Está fuerte. Además, están compitiendo. Bueno, ¿quién va a ser el candidato también, no? Pero la forma en la que tienen de competir es mostrar los dientes. ¿Quién es más blanco? ¿Quién se opone más a la oposición? ¿Quién se opone más a la oposición?
Claro. ¿Quién se pone más? ¿Qué estrategia esa? Pero es la única posible si pretenden seguir adelante con sus iniciativas económicas, sociales y políticas, ¿no? Que les puede ir muy mal, ¿no? Pero además está el otro aspecto que yo te decía, que es el tema de la negociación colectiva de los consejos de salarios, ¿no? Que es una parte de esta línea nueva de endurecimiento, que está acompasada con lo que plantean las cámaras empresariales. Ojo, que también esto fue un proyecto presentado por el Frente Amplio en el 2019, muy parecido, que los legisladores no lo votaron. Quedó durmiendo ahí, el sueño de los justos, o de los injustos, o sometido a la crítica de los ratones. Pero ahora lo sacaron en medio de toda la ofensiva que hay contra la FENAPES, contra todos los sindicatos, ¿no? Y hace caer ese cambio que se está evaluando de la legislación de la negociación colectiva, hace caer la ultraactividad. La ultraactividad. Es decir, que los convenios caen. Cuando termina su fecha de vencimiento, hay que empezar de cero. Eso es lo que sucede si cae la ultraactividad, porque hasta ahora, sí, vencía el convenio, pero no había un nuevo convenio, seguía vigente el anterior. Y eso le daba cierta tranquilidad al movimiento sindical, porque decía, bueno, si no llegamos a un acuerdo, tenemos un convenio. Eso quieren varias cosas, está planteada por las cámaras empresariales. Primero, no participación del Estado en alguna zona. Segundo, que los consejos salariales sean solo para discutir el mínimo de las categorías y no los aumentos. Para definir categorías. Tercero, no la ultraactividad. Cuarto, que las empresas donde no hay sindicato se negocie sin participación del sindicato de la rama, suponete, si son una empresa de transporte y no por la UNOT, sino con algún trabajador y que tampoco intervenga el Estado, ¿no? Entonces es dejar que ese planteo que también hace la OIT, pero yo creo que no sé si la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha sido como bendecida en este país, pero es una organización como cualquier otra de las internacionales que hay. Te pregunto, porque no sé, pero capaz que vos sabés. ¿Qué estímulo tiene el empresario o la cámara empresarial en cada rama de acordar un convenio nuevo si sabe que en el caso de que se vence y no se acordó, cae? Ninguno. ¿Les conviene aguantar? La prueba está con esto que está pasando, que algunas ramas no arreglaron con esto del aumento del 2%, ¿te acordás? Claro. No sé si era el 2%, no. El adelanto para los privados, que había ramas que se iban a negociar unos 300.000 trabajadores. No sí. Todos arreglaron. ¿No? Entonces, y esto va a ser como en la época previa a los consejos de salario. Va a ser como del 90 al 95. Que solo sindicatos muy fuertes tuvieron convenio, como AEU, por ejemplo. Y porque no tienen ningún estímulo para hacerlo. O sea, las cámaras tenían... Pasa aquello de que no hay mejor sindicato que el que no existe, ¿no? Y sí, es un intento de debilitamiento. En la conferencia de prensa que hizo el 8 de junio, que fue el miércoles, Marcelo Abdala y José Lorenzo López, que van a estar en el programa de este viernes 17, van a estar en el Teatro Galpón, justamente analizando estas cosas. Había en el público, por ejemplo, la presencia de Richard Reed, que ya era como un dirigente disidente, ¿no? Sí. Pero que estaba en una posición muy fuerte a favor de lo que estaba diciendo el PCNT, de que la caída de esto es un escándalo. Y además, según Reed, ni siquiera así te asegurás que los empresarios retiren sus denuncias en la OIT. Sí, pero además yo te decía la OIT. Pero la OIT, ¿por quién está compuesta? Por delegados de trabajadores, empresarios y por gobiernos. La OIT fue en la primera década del 2000, fue la que propuso, la que se discutió a partir del planteo de los gobiernos, que ya no eran socialdemócratas en Europa, tienen mucha fuerza de Europa ahí, eliminar la jornada de 8 horas. Lo que acá se planteó de alguna manera con la ley de teletrabajo. Eliminar las 8 horas y que se flexibilizara en función de los intereses de la empresa. Si vos no podés pretender que la OIT tenga
en este mundo tan complicado tenga una orientación pro trabajadores. No la tiene. Cuando la tiene es por la fuerza de imposición de los sindicatos fuertes en el mundo. Popi, antes de terminar con nuestro café, comentemos un par de cositas más. Viste que La Calle se reintegró el viernes a sus actividades después que... No estuvo 5 días, ¿no? No. Ahora, le vino bien haber tenido... O sea, nadie... es terrible, lo del COVID está aumentando de nuevo, viste que hay una nueva disposición del Ministerio de Salud Pública, ahora vuelven los tapabocas, ya en algunas... y hay gente que se ha duplicado el número de muertes. Además no se está testeando a todo el mundo. Claro, hay un subregistro. Es terrible lo que sucede porque es como que no se termina nunca de salir y se retrocede. Pero analizándolo él se ve que no la pasó leve, ya incluso el viernes se reintegró, pero le vino bien, punto de vista político, no ir a la cumbre. Porque habría tenido que bancarse el discurso, excelente Alberto Fernández como presidente de la CELAC, que marcó una posición de América Latina que además él no podría haber contrariado, porque él no podría ponerse en contra de eso, porque se supone que hay un acuerdo en general en América Latina en contra del bloqueo a Cuba. Sí, pero además ya no puede hacer el discurso que hizo en la CELAC aquel, porque te fuiste a Qatar, que tiene relaciones con los países que no respetan derechos humanos, ¿no? Sí, habría quedado muy mal, ¿no? Ahora, vi esa cosa y me hizo acordar una canción que me decía... Terrible lo que le pasó a... La Canilla. El director. La Canilla. La bombachita colgando de la canilla. Que es el tango del flaco Tinta Brava que canta Adriana Varela, ¿no? No, y canta Jaime. Y Jaime también, ¿no? En tu bulín de ermitaño aún te sigue faltando la bombachita colgando de la canilla del baño. Bueno, se ve que a Santiago González no. ¿No? Porque en una respuesta a un tuit se le fue la tanga. Suena feo, pero es así, ¿no? Lo borró rápidamente, pero la gente lo capturó y le hicieron bullying, le hicieron. Lo descansaron. Hay gente... Además tienen 2 denuncias, ¿viste? Che, pero ¿era el celular oficial? No sé, ¿qué dice ahí? Y por ahí leía algún periodista, creo que Antonio Ladra, diciendo, no puede ser que en el celular oficial tenga en la galería de fotos de tangas. Capaz que es un poco pacato. Pero quedó feo, ¿no? Pero no sé para qué tiene fotos de tanga. Sí, bueno, Popi. Sin contenido. No entiendo. Sin contenido. Eso decía Damiani, ¿no? Que la tanga, la bikini decía eso, ¿no? Que muestra lo importante pero esconde lo fundamental. No, es gracioso. La gente debe estar diciendo, no seas tarado, Leandro. Van a acusar de patriarcales y machistas, ¿no? No, bueno, pero ¿te acordás que a la ministra Daisy Tourné en su momento, por haber publicado una foto ella, su cara nada más, estaba tomando una ducha, tuvo un escándalo político, terminó perdiendo el cargo de algún modo? Y acá el director del Ministerio del Interior... Pero ¿sabes que tiene 2 denuncias de exdirectores del INR por discriminación sexual? Salieron hoy. Me parece que no lo quieren mucho, ¿no? A sus padres. Esto que le pasó realmente fue gracioso. Bueno, Popi. Bueno. Nos vamos a ver entonces el viernes que viene en el Teatro del Galpón. Reiteramos a la gente la invitación para que concurran. Las entradas libres, les recomendamos que vayan a partir de las 19:30. El programa va a empezar como siempre a las 20 horas, pero un ratito antes. Ya van, se acomodan y van a disfrutar, yo creo, de un gran programa con una cantidad impresionante de invitados, invitadas de primer nivel. Vamos a estar charlando un rato de política, la situación que vive nuestro país, con dirigentes políticos, dirigentes sindicales, autoridades. Estaba el intendente Acosta, el intendente de Salto Andrés Lima, creo que también Yamandú. Se acabó el tiempo, ¿no? Sí, ya no nos queda, pero... Se grandes abastecedores de droga, ¿no? Sí. Me hizo acordar un chiste viejísimo que hacía en el campo. Si saben quién son, ¿por qué no los agarraron? Que entonces iba un tipo a la comisaría y veía las fotos de lo que estaban buscando y decía,
¿por qué no nos agarraron cuando le sacaron la foto? Y acá también es más o menos parecido. Ahí se ve que los tienen rastreados, pero no pueden agarrar. Gracias, Poppy. Gracias a todas y todos los que nos están acompañando. Vamos a un corte y enseguida volvemos con el mensaje final en Legítima Defensa, segunda dosis. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. En caso de una alerta meteorológica es muy importante estar bien comunicado. Por eso ahora en Canelones creamos un número gratuito, 0800 2022, para que puedas hablar con la Intendencia aunque no tengas saldo. Así de fácil y sin costo. En caso de emergencia por una alerta, ejemplo meteorológica, podés llamar gratis al 0800 2022. Bueno, hoy ONAFU ha hecho esta movilización y tiene como objetivo llamar la atención de las autoridades y la opinión pública como medidas de urgencia que estamos planteando de que ese 3% se pague no en agosto como está planteado, que sea como un aumento real de jubilaciones y pensiones. La otra cuestión que estamos planteando es una canasta de invierno y también cómo compensamos lo que se perdió con la BPC por parte de las jubilaciones y pensiones mínimas. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Hablemos de dos reuniones que se realizaron en el contexto del gobierno, en la última semana. Primero, esa reunión en Anchorena. Recordemos que el presidente, que estaba abrumado ya por la situación en la seguridad pública, pero sobre todo por lo que dicen las encuestas, y no solo las encuestas donde ellos pueden identificar alguna adversidad, sino las encuestas, incluso las amigas, ¿no?, de encuestadores que se caracterizan por medirles con cierta generosidad, mostraban que la desaprobación crecía, crece y crece, medición tras medición. Al punto que en la última semana salió una encuesta de una encuestadora Cifra, que venía midiéndole siempre bárbaro, que muestra que tiene un 40% de desaprobación el gobierno. Y recuerden que en el año 2020, 2021, le daba 15, 20% de desaprobación. Y por supuesto también se derrumbaban los números de aprobación, los números de aceptación de la ciudadanía. Su nivel mínimo están en este momento. En todas las encuestas, en algunas ya por debajo del 50%, y siempre con una desaprobación creciente. Entonces, analizando eso, que se lo veían venir y que nosotros incluso hemos anunciado hace bastante tiempo, que venimos diciendo esto es lo que va a suceder en las mediciones, si lo hacen con honestidad,
y debe ser todavía peor que los números que se están presentando, porque a nadie quiere presentarle números tan feos como lo que probablemente la realidad está marcando. El presidente dijo, bueno, tenemos este problema en la seguridad pública que es notable. En mayo se rompió un récord histórico de homicidios en el Uruguay. Tenemos el problema de las encuestas que cada vez nos dan peor. La situación de deterioro del salario real es evidente. La carestía es evidente. No le encontramos la vuelta a los combustibles. Venimos aumentando mes a mes y no hay nada que indique que eso se va a detener en los próximos meses. Ninguno de los proyectos en los que él ambicionaba, los que había cifrado esperanzas, andan. Algunos era evidente que no iban a andar, como el proyecto delirante de hacer un tratado de libre comercio con China, pero ya a esta altura ellos mismos saben que eso no camina. Tienen el problema que Estados Unidos no mira al sur. Hay un contexto internacional de inflación general, la guerra. Es decir, no tienen nada de qué agarrarse. No tienen obras que mostrar y no han podido cumplir sus promesas. En algunos casos han fracasado estrepitosamente, como es el caso de la seguridad o el caso de las tarifas y los combustibles, sin hablar de la economía para la gente corriente. Entonces, en ese marco, el presidente cita una cumbre en Anchorena, con su sector, con sus acólitos, con sus allegados más cercanos, donde, como mencionábamos en el Café con Popi, estaba presente el ministro del Interior, el ministro de Defensa, su publicista La Fluff, el secretario Álvaro Delgado, un grupito muy chiquito de comensales para analizar la situación política. ¿Y cuál fue el resultado de esa cumbre? ¿Fueron medidas? ¿Fueron propuestas concretas? ¿Fue alguna idea de cómo van a abordar el tema de la seguridad pública? No. Fue una andanada de declaraciones, sobre todo a través de Twitter, pero también en los medios de prensa, de una violencia tremenda contra el Frente Amplio, acusándolo de deslealtad institucional, acusándolo de responsabilizándose por los fracasos de este gobierno, ¿sí? Pero además no una andanada que incluyera solo a los que habían participado de esa cumbre, también al resto de la coalición. Y así vimos como legisladores colorados, embajadores como Luis Hierro López o el ministro de Trabajo Pablo Mieres del Partido Independiente, todos salieron a pegarle al Frente Amplio. Y luego vimos que hubo el lunes 6 una reunión en el Hyatt, donde Schwarzenegger le plantea un panorama también de este tipo. Ellos se ponen de acuerdo en que el problema es que, además de que la situación de inseguridad, que no están logrando sus objetivos, se ponen de acuerdo en decir que el Frente Amplio está instalando un relato, como si fuera un relato, ¿no?, de la situación de pauperización, de pobreza, de hambre, de inseguridad, y nuevamente su estrategia es salir a confrontar a la izquierda, salir a confrontarla a la izquierda político-partidaria, asociarla con los movimientos sociales, defenestrarla, demonizarla. Tenemos posteriormente la interpelación, el llamado a sala en Comisión General del ministro Heber, y vemos lo que sucede cuando la senadora Amanda de la Ventura, de la vertiente artiguista, está haciendo su discurso, menciona los femicidios y la presidenta de la Cámara de Senadores, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, la interrumpe para decirle que está fuera de tema, porque habían citado a Heber para hablar de los homicidios, no de los femicidios. Entonces Amanda de la Ventura, bastante sorprendida de la intervención, además muy agresiva de Beatriz Argimón, le aclara, pero los femicidios son homicidios. Y Beatriz Argimón, completamente destemplada, de un exabrupto le empieza a decir, atrevida, fíjate mi trayectoria, le grita, pero le grita sacada completamente. Podemos analizar esto desde la psicología de Beatriz Argimón, que no es la primera vez, que es como que pierde el equilibrio y empieza a manifestarse con virulencia, con agresividad y con gritos. Pero me parece que hay que analizarlo en la decisión política que ha tomado el gobierno, que es confrontar, llevar la grieta al máximo, crispar el ambiente, pudrir el ambiente. Le está pidiendo el presidente a sus legisladores, a sus dirigentes, ataquen a la izquierda, atáquenla en todos los ámbitos, atáquenla en redes sociales, atáquenla en medios de prensa, atáquenla en el Parlamento. Los que quieran competir
para 2024 tienen que mostrar los dientes. No vamos a aceptar tibios, no vamos a aceptar gente conciliadora. Ataquen, ataquen, ataquen. Y claro, en ese clima, algunas personas pierden los estribos y muestran lo que mostró Beatriz Argimón, que además de que es evidente que no da la talla para la investidura que tiene, habla con una agresividad, una violencia que es notable, es insólita. Es increíble, es descalificadora. Bueno, eso es en este momento el panorama del gobierno. Un gobierno que muestra desesperación y agresividad. Por ahora en tweets, por ahora en declaraciones, por ahora en discursos en el Parlamento. Pero ¿cuánto falta para que el gobierno pase en la práctica a mostrar su agresividad en otros ámbitos? ¿Qué es lo que falta? ¿Que comiencen las movilizaciones? Yo vengo advirtiendo de esto, porque se vienen meses de grandes movilizaciones en el contexto de una rendición de cuentas, de ajuste. Esperemos que el gobierno deje todo en el ámbito de las palabras. Pero ojo, su decisión es la confrontación, no la conciliación, no buscar grandes acuerdos. Es la confrontación. Esa es su estrategia ante lo que ellos ven como un derrumbe de su proyecto político. Soy Leandro Grille y esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.